Bueno, es un gusto recibir el día de hoy a doña Helvetia Cárdenas. Es la segunda vez, en esta segunda temporada nos vuelve a visitar. Para mí es un gusto. Carol, por su maternidad no ha estado presente, pero sé que para ella también es un gusto que estén nuevamente en el podcast, que ahorita ya viene con formato video inclusive. Y antes de continuar, doña Helvetia, voy a volverla a presentar para que quede claro a la persona que nos está viendo y escuchando quién es usted. Doña Helvetia es bachiller en educación preescolar. Tiene una licenciatura en administración educativa, otra en educación preescolar también, es máster en psicopedagogía y es doctora en educación de la UNED. Doña Helvetia ha hecho cualquier cantidad de cosas, ¿verdad? Fue directora de la sede de Occidente en algún momento, representante en el Consejo Superior de Educación de la Universidad de Costa Rica, docente en el Ministerio de Educación Pública también, y tiene ya rato de ser investigadora, ya está jubilada inclusive, y sigue investigando. Eso nada más refleja la vocación, ¿verdad? Y el espíritu de servicio y de aportar a algo tan importante como la educación. Entonces es un gusto tenerla nuevamente, doña Helvetia. Hablábamos antes de iniciar la grabación que esta línea de los podcasts que estamos haciendo y del informe que se construyó para este periodo, ¿verdad? La línea que hila, por decirlo así, todo el esfuerzo de divulgación es los retos en la formación docente en Costa Rica, ¿verdad? Que es una coyuntura compleja, delicada, que ahorita vamos a profundizar los porqués y cuáles son los escenarios. Doña Helvetia, ¿cuál es la motivación y por qué es importante investigar este tema? ¿Por qué usted decide investigarlo? Bueno, agradecer nuevamente la invitación. Realmente es un honor estar aquí. Realmente esta investigación nace de la necesidad justamente de revisar la formación inicial docente, basándose en estudios constantes que sugerían la existencia de desfases entre los profesionales que se estaban formando y los que realmente el Ministerio de Educación Pública requería. Entre otras cosas, una oferta desigual, heterogénea, desvinculada totalmente del Ministerio de Educación y las casas formadoras de docentes. Y algo que hemos venido destacando en diferentes investigaciones es la carencia de una política nacional de formación docente y en aquel momento la obligatoriedad del examen de idoneidad. Entonces, el propósito de la investigación fue determinar si los planes de formación docente eran coherentes o llevaban coherencia con la política curricular, Educar para una Nueva Ciudadanía, y la política educativa, la persona como centro del proceso educativo, aprobadas por el Consejo Superior de Educación. Y tenemos que recordar aquí que en un esfuerzo por parte del Ministerio de Educación Pública del Consejo Superior, se aprobaron 42 nuevos programas de estudio en preescolar, en primaria y en secundaria. Pero para la implementación de estos programas, el papel que desempeña el personal docente resulta fundamental. Su labor, todos sabemos, es uno de los factores principales que inciden en el mejoramiento de la calidad educativa. Así es que nos propusimos entregarle a la sociedad costarricense el resultado de una investigación que de alguna manera visualizara la situación real que había en ese momento con la formación docente. Es importante, Claudia, hacer una precisión, y es que la elección de las universidades analizadas para esta investigación representaban las que mayor cantidad de personas graduaban o profesionales en las carreras elegidas para la investigación. Investigamos sobre los planes de estudio de preescolar, de primaria, de español, matemáticas, ciencias e inglés. Y conviene indicar que el estudio se realizó en 3 universidades privadas, las que más graduaban profesionales en esas carreras, y en las 3 públicas que también las ofertaban. Otro aspecto que me parece que es muy importante indicar es la importancia que reviste la coherencia entre las políticas educativas vigentes y los planes de formación inicial docente en Costa Rica.
Y el aspecto de mayor relevancia es que con dicha coherencia se garantiza el mejoramiento de la calidad de la educación. ¿Por qué? Porque ambas políticas enfatizan en un tipo de educación basada en los derechos humanos y los deberes ciudadanos. Además que formar docentes responde además a un compromiso establecido en la Constitución Política de 1949 que designa a la Universidad de Costa Rica y a otras instituciones de educación superior la tarea de formar docentes. Y aquí un aspecto, una precisión de una cita tomada del Estado de la Educación, que indica que la oferta de docentes crecía de manera acelerada. De 10,000 docentes que se graduaban por año, 7,000 provenían de las universidades privadas. Esta es una cita tomada del 2019, lo que nos hizo tomar la decisión definitiva de incursionar en esta temática tan importante de la formación docente inicial. Doña Albete, usted menciona varias cosas acá, ¿verdad? Una es la necesidad que hayan políticas más robustas. Otra cosa que voy a decir que es una correlación, ¿verdad? No causalidad, eso podríamos explorarlo y usted lo hace en el informe, es la aparición de estas universidades privadas que empiezan a formar cualquier cantidad de docentes. Y hay una correlación, digamos, en un desmejoramiento, por decirlo así, en los indicadores educativos, ¿verdad? En el país. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son esos actores que toman las decisiones, ¿verdad? Por ejemplo, se abre una nueva carrera, ¿cuáles son los criterios? ¿Quién lo decide? ¿Verdad? ¿Cómo se determina eso? Porque hay una política, ¿verdad? Y me voy a adelantar un poco los resultados. En algunos casos no hay correspondencia en los planes de formación con esa política educativa. ¿Quiénes deciden? ¿Quiénes son los que están ahí detrás? ¿Cuáles son esos actores en este proceso de decisión de si vamos a abrir cualquier cantidad, 50 y pico de carreras, ¿verdad? Privadas, cuando hay inclusive sobreoferta ya de docentes en algunas áreas? Claro. Bueno, debo partir diciendo que el actor principal que define política educativa en el país es el Consejo Superior de Educación. Y fue el Consejo Superior de Educación quien aprobó la política curricular y la política educativa. Pero, como bien lo acabas de señalar, existen también las universidades privadas y aquí conviene referirse a dos entidades que definen el accionar de las opciones académicas en las universidades. El CONARE, que es el Consejo Nacional de Rectores para las Universidades Públicas y decide cuáles carreras se van a ofertar en las diferentes universidades públicas. Y CONESUB, que es el Consejo Nacional de Educación Superior Privado. Y ellos son los que garantizan cuál es la oferta educativa en las universidades privadas que se van a ofrecer en el momento, ¿verdad? Entonces, justamente ahí tenemos esa particularidad, tenemos esa cantidad de universidades que están ofertando estas carreras que mencionamos y que estudiamos y que, como señalé anteriormente, tienen esa diversidad de ofertas curriculares o de los planes de estudio son totalmente diversos, diferentes, con creditaje diferente, con abordajes totalmente particulares. Entonces, pero lo que sí tiene que quedar muy claro es que a pesar de que el Ministerio de Educación es el principal empleador para los graduados, en el momento de la investigación no existían vínculos sólidos entre esta institución y las universidades. Ni se contaba con una política nacional que orientara esos procesos de formación, ni se cuenta en este momento. Y por otra parte, también es muy importante dejar claro que los planes de estudio de una carrera universitaria deben de responder al planteamiento filosófico de la institución, a las demandas sociales y al contexto, e incluir las políticas de Estado. Y aquí hay algo que yo quisiera retomar, y es que cuando incursionamos en esta investigación, fue muy interesante cuando iniciamos el análisis del Estatuto Orgánico de las instituciones
de las casas formadoras. Estoy hablando específicamente de las universidades públicas, porque ya desde el estatuto orgánico había una declaratoria de cuál era el tipo de profesional que iban a formar. Y que para nada se alejaba, cuando ya hicimos el análisis, de los principios filosóficos, el humanismo, los derechos humanos, no se alejaban para nada de eso. Cuando empezamos a trabajar con los planes de estudio de las universidades privadas, algunas no tenían ni siquiera, no tenían estatuto orgánico. Algunas veces para el análisis de esa información lo que trabajamos fue con una ficha profesiográfica, ¿verdad? Ya eso dice mucho de esta situación. Y volviendo al tema de quiénes son los encargados de llevarle el pulso a las carreras universitarias, tenemos por un lado el CONARE, por otro lado el CONESUB y el SINAES, que es el encargado de las acreditaciones que de alguna manera o en gran medida garantizan una mejora continua de los planes de estudio, de las carreras y de la calidad de la oferta educativa que se ofrece en el país. Ahorita volvemos a ese punto porque creo que hay como mucho material para que lo conversemos y profundicemos. Doña Helvetia, estamos hablando de estas políticas que son orientadoras, ¿verdad? Para una persona que no las tiene claras, ¿verdad? Que no está en el ámbito educativo, ¿en qué nos orientan? ¿Qué dicen estas políticas a nivel de la educación del país? Digamos, ¿a dónde nos están llevando? ¿A dónde nos quiere llevar estas políticas educativas? Con la salvedad que este gobierno tiene una política educativa en el aire, esencialmente, ¿verdad? O sea, acá estamos hablando de lo que se hizo en los gobiernos anteriores. Ahorita tenemos una ruta a la educación que, cito textualmente, la exministra dijo, está en mi cabeza y no me dio la gana compartírselas, ¿verdad? ¿A dónde nos estaba llevando, verdad? Y podemos explorar inclusive un poco qué nos está generando y dónde nos está llevando este escenario actual. Entonces hablemos de las políticas anteriores, ¿verdad? Que era la política curricular de educar por una nueva ciudadanía y de esta nueva ruta a la educación que existe en la mente de la exministra. Qué lamentable, ¿verdad? Bueno, en relación con la política curricular educar para una nueva ciudadanía que el Consejo Superior aprueba en el 2016, se basa justamente en los derechos humanos y los deberes ciudadanos. Y el objetivo, precisamente, es educar para el ejercicio de una ciudadanía para el siglo XXI. Aquí conviene indicar que sus pilares y ejes para la transformación curricular incluyen la ciudadanía para el desarrollo sostenible, la ciudadanía planetaria con identidad nacional y la ciudadanía virtual con equidad social. Ya eso nos marca como un panorama de hacia dónde vamos con la nueva ciudadanía. Y aquí es precisamente en ese marco donde surgen todos los nuevos programas. Del 2016 para atrás surgen los nuevos programas que citaba anteriormente, que se cambiaron en el Ministerio de Educación. Había programas que tenían 26 años, por ejemplo. Y luego la política educativa, la persona, centro del proceso educativo y sujeto transformador de la sociedad, que surge en el 2017 y que fue en la que participé porque en ese momento estaba en el Consejo Superior de Educación. Y esta tiene como marco filosófico y conceptual los paradigmas de la complejidad, el humanismo y el constructivismo social. Y aquí es donde señalaba antes lo bien que se siente y esas personas tan visionarias que crearon los estatutos orgánicos de nuestras instituciones públicas universitarias. Ahí encontrábamos exactamente esa posición filosófica. Debo indicar que esta política, con una nueva visión educativa, pretendió guiar el desarrollo presente y futuro de la educación nacional. Y algo que es fundamental es que surge 23 años después de estar en vigencia la política hacia el siglo XXI, en el 94. Esto constituye un hito histórico en Costa Rica referido a la calidad de la educación. Bien, igual es muy importante en este momento
indicar que el eje principal de esta política es la persona y que se concibe como sujeto transformador de la sociedad. Entonces, ve que es decir, tiene un fuerte componente en el desarrollo personal, y eso es categórico. También que asume la calidad como principio nuclear que articula otros principios, entre ellos la inclusión y la equidad, el respeto a la diversidad, la multiculturalidad y pluriculturalidad, la igualdad de género, la sostenibilidad. Y los ejes de esta nueva política son la educación centrada en la persona estudiante, en los derechos humanos y los deberes ciudadanos, igual que la política curricular, y la educación para el desarrollo sostenible, la ciudadanía planetaria con identidad nacional, la ciudadanía digital y la evaluación transformadora para la toma de decisiones. Entonces, como vemos, tenemos aquí 2 políticas orientadas a los derechos y los deberes ciudadanos. Eso es fundamental porque está totalmente direccionado a una ciudadanía, a una nueva ciudadanía. Y eso es fundamental y bueno, y muy lamentable lo que comentás en relación a la falta de política o de una ruta educativa de las autoridades que están en este momento. Además, mucha arrogancia decir que tengo en mi mente la ruta y no quiero compartirla. Y bueno, eso es tremendo para nuestra educación, cuando la educación junto con la salud han sido como ha ido a la vanguardia del desarrollo de este país históricamente. Saliéndome un poco de la ruta y enfocando acá un comentario que usted hace, doña Helvetia. A ver, estas políticas y donde nos orienta, si uno lo lee y si uno lo escucha, uno dice, genial, o sea, es una cosa hermosa, ¿verdad? Estamos apuntando en efecto, una nueva ciudadanía que responde a las necesidades de un mundo interconectado, ¿verdad? Un mundo muy, muy, muy diverso, desde lo cultural, desde los grupos, desde los colectivos en la sociedad. ¿Qué es lo que está pasando? Para que y lo estamos hablando, ¿verdad? Pero tal vez como para puntualizarlo un poco más, para que esta cosa que está tan hermosa y se ve tan bien, ¿verdad? De repente no se esté expresando tan bien. Y lo pienso de esta manera, ¿verdad? La política nos orienta a aceptar la diversidad, ser ciudadanos globales, tener competencias y herramientas para este mundo interconectado, pero la realidad política y la realidad social nos está tirando a otra cosa, ¿verdad? Gobiernos autoritarios o con tintes autoritarios en todo el mundo, ¿verdad? No podemos hablar de un lugar en específico. Intolerancia creciente, ¿verdad? Que aparece para ciertos colectivos como el grupo LGBTI, ¿verdad? Por ejemplo. Migración es un tema que se está volviendo también otra vez candente en el sentido que hay molestia de ciertas poblaciones a los grupos migrantes. ¿Qué está pasando? Que esta política que está tan bien formulada de alguna manera u otra no se exprese en términos reales en el día a día. Bueno, yo lo atribuyo a varios factores. Primero, el Ministerio de Educación no fue tan efectivo a la hora de hacer el comunicado de la política o de las políticas a sus docentes. Inclusive hay docentes en diferentes espacios en los que he participado y he comentado respecto de la valoración de las políticas, y algunos docentes dicen tenerla hasta en físico, pero no la han abierto. Es decir, no, por eso te digo que no hubo esa efectividad del Ministerio de Educación en diseñar una estrategia para que esas políticas fueran discutidas y asumidas por los docentes, por las personas docentes, para ejecutarlas desde las aulas. La política educativa es tan robusta que hasta orienta cómo tiene que ser el centro educativo,
físicamente, la infraestructura, cómo tiene que ser la dinámica de aula, cómo tiene que ser el trabajo con la familia, cómo tiene que ser el trabajo con la comunidad a partir de la propuesta, de esta nueva propuesta. Y ni qué decir de la diversidad. Entonces, ese es un aspecto fundamental, la falta de una estrategia efectiva para comunicar esa política a sus docentes, que sabemos que es ahí, en el aula, donde se hace efectivo esto. Y por otra parte, el embate tremendo, ¿verdad?, de esto que decís vos, que es una ebullición a nivel mundial, donde retrocedimos. Es decir, todos aquellos valores y todo aquello que orientaba el accionar en materia educativa se desdibujó. Por eso es que yo insisto en que la narrativa de la educación tiene que cambiar desde las universidades. Nosotros no podemos seguir pensando en aquella idea idílica de que toda la gente sigue pensando que con la educación se transforma, porque hay mensajes que han calado profundamente, y yo creo que esto es lo que tenemos en contra y en lo que tenemos que luchar. Desde luego que la educación transforma, y desde luego que la educación permite el desarrollo de los pueblos y de los países. Pero si hay una serie de mensajes consecutivos donde se le resta a la educación su importancia y su impacto social, eso cala. Eso cala, y bueno, ya sabemos que hay detrás gente especialista en mensaje, ¿verdad? Y en toda la parte de lingüística que convence a una parte de la población, yo diría que a una gran parte de la población, que es lo más lamentable, que teniendo de frente los resultados, por ejemplo, de las pruebas, de la realidad educativa, en materia educativa, preferimos ver para otro lado, ¿verdad? Y entonces, precisamente ahí tenemos un reto fundamental en las universidades, y creo que en el país, a todo nivel, desde los hogares, porque no es posible que con esa, voy a tomarme la libertad de usar un término, es que con ese mensaje chabacán, la gente crea que realmente la educación no es importante. Entonces, ¿qué es el problema más serio? Que se legitima que a la educación se le reste el presupuesto para su funcionamiento, y eso nos afecta en todos los niveles. Completamente. Esta realidad, ¿verdad? Usted lo menciona, ¿verdad? Como una pérdida de valores de repente, ¿verdad? La educación ha sido uno de los valores fundamentales en los que está basada la identidad costarricense, ¿verdad? Tenemos acceso a la educación, las universidades públicas han sido el motor literal del desarrollo de este país, ¿verdad? A pesar de sus deficiencias y otro montón de cosas. Y en efecto, ahora se ve amenazado, ¿verdad? Por estos discursos que calan. Acá, devolviéndonos un poco al tema, y yo creo que podemos empezar a ver como síntomas, por decirlo así, ¿verdad? Usted menciona esta falta de una estrategia de comunicar y yo diría inclusive formar a los docentes, ¿verdad? Y acá tenemos como dos niveles de responsabilidad. Los docentes que están en la universidad y van a salir, que se le corresponde a la universidad en buena teoría, ¿verdad? Que debería haber un ente que también regula las universidades en ese sentido, ¿verdad? No en un sentido macabro, que hay que regular a las universidades, sino en el proceso de formación y su consonancia con la política. Pero ¿qué pasa cuando un docente ya está en el Ministerio de Educación? En buena teoría hay un instituto de formación profesional, pero no necesariamente hay formación, ¿verdad? ¿Qué pasa ahí de repente? O sea, ¿por qué? A lo que yo entiendo, leyendo, ¿verdad? Y lo que estamos hablando es: toma el papel de la política y vea usted cómo implementa eso, ¿verdad? En buena teoría usted debería saber qué deberíamos cambiar en ese proceso. Usted lo menciona y lo sugiere, ¿verdad? Que sea como más discutido, que permita esa apropiación, pero qué deberíamos cambiar tanto para la gente que ya está en el sistema como la gente que se está formando para entrar al sistema, tengan ese espacio de formación. Uh-huh. Bueno, se documentó en la investigación
que en las universidades públicas sí se hace ese análisis crítico de estas políticas, tanto de la curricular como de la educativa. En diferentes cursos, si podemos puntualizar en cuáles cursos se hace esta discusión y se hace un trabajo pormenorizado de cuáles son, cuál es el norte con estas políticas. No así en las privadas, inclusive en una de ellas definitivamente nada. Entonces, ya eso es un parámetro de una debilidad muy grande en los profesionales, porque justamente el ministerio no tiene ningún parámetro para valorar la coherencia de la formación de las personas que contrata con los planes de estudio con los cuales fueron formados y las políticas vigentes en ese momento. Entonces ve qué difícil, ¿verdad? Y bueno, al ministerio, yo no voy a defender al ministerio para nada, porque hay una cuota de responsabilidad muy grande de las partes, tanto de las casas formadoras como del Ministerio de Educación. Y por eso te hablaba antes de la estrategia esta que no fue tan eficaz. Pero también el ministerio, al no tener esos parámetros y al no tener una política nacional de formación docente inicial, entonces tiene que recibir lo que le llegue. ¿Por qué? Porque el sistema de contratación del Ministerio de Educación asume a los profesionales que le lleguen cuando tienen los títulos que corresponden. Y entonces, como no había un examen de idoneidad, no había ningún filtro que dijera, bueno, sí trae los conocimientos básicos mínimos, porque son básicos mínimos, o los tiene o no los tiene. Entonces, la sorpresa era cuando ya la persona estaba en el ejercicio de la profesión y entonces tenía el Ministerio de Educación que empezar a lidiar con aquellos vacíos profesionales de esas personas que había contratado. Y claro, y ahí está Ladilado Gámez, que se supone que tiene que hacer esa función. Pero los vacíos son tan grandes y las brechas de formación son tan enormes que no podría atender todos esos vacíos que tienen los docentes. Entonces, aquí definitivamente entran dos aspectos fundamentales. Uno es el Marco Nacional de Cualificaciones, que ya es un esfuerzo nacional que se hizo en el 2020 y que sería o debería de ser uno de los criterios fundamentales para los planes de estudio de las carreras de educación. Y otro, esta política de Estado que hablamos, que tiene que haber para la formación docente. Ahí ya estaríamos asegurando que los educadores que se formen en cualquier universidad de este país van a tener una orientación básica, mínima, apegada a las políticas que en ese momento el Consejo Superior de Educación tenga. Por supuesto, con la salvedad de la autonomía universitaria, ¿verdad? Que aquí entra esa parte. La universidad no puede formar solo para lo que el Ministerio de Educación pretende lograr, tiene que ir más allá. Con esto que usted comentaba, doña Albeti, a mí voy a contar una muy breve historia y con esto podemos como empezar a cerrar las ideas. A mí hace unos años me tocó un proceso con un programa que tenía la Unión Europea que se llamaba Produca, ¿verdad? En planeamiento didáctico para educación de personas jóvenes y adultas. La sorpresa para mí, ¿verdad? Fue cuando yo llego, empiezo a ir a varios pisos nocturnos. Tenía yo en ese momento como 26 años, estaba un poco más joven, bastante más joven. Lo primero que me dice un docente es, ¿cuántos años tiene usted? Yo 26, y él me dice, yo tengo 28 de estar trabajando en el ministerio, ¿verdad? ¿Cómo va a venir usted a decirme cómo hacer las cosas? Pero esto lo digo por un punto particular. Este docente, ¿verdad? Cuando empezamos a hablar de planeamiento y vimos toda la estrategia de planeamiento y el cuadrito y los objetivos, etcétera, etcétera,
al final del proceso llega y dice, he de confesar que no sabía planear, ¿verdad? Y yo dije, pucha, o sea, tiene 20 y pico años de estar en el sistema, él mismo lo dice y lo celebra, ¿verdad? Y tiene esta eficiencia que esto que usted menciona, ¿verdad? El ministerio, tan siquiera fue el ministerio, fue un programa externo financiado con fondos de cooperación para tratar de atender esta población. Usted menciona dos cosas justamente para atender esto, ¿verdad? Y una es esta política que deberíamos tener, que no tenemos, ¿verdad? Pero lo que tenemos ahorita es el SINAES, ¿verdad? Que usted lo menciona, y el Ministerio de Educación de alguna manera u otra. ¿Cómo el SINAES, con el rol que tiene ahorita, nos podría dar esa coherencia, ¿verdad? Porque la acreditación, en buena teoría, no solo es las cuestiones de la planta física, ¿verdad? Sino que es el plan de estudios como un todo. ¿Cómo podría ser una alternativa para atender, digamos, esta particularidad? Y además del SINAES, ¿verdad? El rol de las universidades privadas en específico, ¿cómo lo podemos apañar, ¿verdad? Porque no pretendo decir que son malas o que están desreguladas, porque hay algunos mecanismos de regulación, ¿verdad? Pero la evidencia es fehaciente y hay algunos que tan siquiera corresponden con lo que deberíamos tener en un docente, ¿verdad? Entonces, ¿qué mecanismos, así como en lo que tenemos ahorita, podríamos potenciar para solventar o al menos atender temporalmente esa realidad? Sí, yo creo que los procesos de acreditación realizados por el SINAES juegan un papel crucial, porque las carreras acreditadas sin duda presentan mayor congruencia con la política educativa y la curricular. Se constató en el estudio que realizamos, de 14 carreras en educación acreditadas o reacreditadas, 13 eran de universidades públicas, lo cual evidencia la intención sostenida de las universidades públicas por garantizar la calidad de su oferta educativa. Entonces, aquí es muy importante porque el proceso realizado por el SINAES hace un análisis general de toda la oferta educativa de la carrera que se está acreditando. Desde el proceso de autoevaluación hasta todas las dimensiones que atiende, ¿verdad? Toda la parte, digamos, del contexto, del plan de estudios, de todo lo que tiene que ver con la oferta propiamente, con los docentes, con los estudiantes, qué es lo que garantiza la universidad para que esos estudiantes sean unos profesionales de calidad. De qué manera se acerca, digamos, esa opción académica a los referentes teóricos más actualizados a nivel mundial y al contexto donde se desarrolla la carrera. Es decir, la fórmula que tiene el SINAES para la evaluación garantiza que se mida la calidad, la carrera en términos de calidad y cuáles son aquellas oportunidades de mejora que tendría esa carrera. Pero entonces, ¿qué tenemos? Si vuelvo al dato que acabo de señalar, que de 14 carreras acreditadas, de esas que evaluamos, 13 son de las universidades públicas y una de las privadas, aquí estamos ante un panorama crítico, porque el Ministerio de Educación ve que el dato, traigamos el dato anterior, de 10,000 personas que se gradúan, 7,000 vienen de las privadas. Entonces, si son de carreras que no están acreditadas, es muy complejo. Yo creo que el SINAES tiene un papel muy importante en este momento en la acreditación de las carreras y en garantizar que los procesos de acreditación se realicen de forma transparente, como lo hace, ¿verdad? En este momento tenemos, por ejemplo, y yo quiero referirme a algo muy importante porque está muy relacionado. Un hallazgo que resultó sumamente preocupante fue la evidencia de que algunos planes de estudio de las universidades privadas no solo no guardaban suficiente coherencia con las políticas curricular y educativa, sino que resultaron estar desactualizados. Se documentó que una de las universidades privadas seguían formando profesionales con un plan de estudios
que era de 1997. Una realidad alejada de la necesidad de los planes, eso que decimos que tienen que ser innovadores, flexibles, abiertos, etcétera. Pues es un escenario complejísimo. Con esta cierro y después hago yo un cierre en el Betty. El futuro. Este futuro, digamos, creo que tiene muchas venas, líneas, ¿verdad? Que es lo que se puede hacer desde la formación docente, lo que se puede hacer desde el Ministerio de Educación, lo que se puede hacer desde la política pública, lo que se puede hacer como política de Estado también, más allá de una política de gobierno. Por dónde deberían estar las rutas, las sinergias, cuáles son los actores que deberían entrar ahí en juego para lograr hacer un cambio, digamos, que la educación vuelva a ser transformadora, retomando lo que usted mencionaba hace un ratito. Sí, nosotros planteamos en la investigación que para mejorar la formación inicial docente, definitivamente hay que priorizar en 3 aspectos fundamentales. Primero, el rediseño curricular coherente. Rediseñar los planes de estudio de formación docente para garantizar justamente eso que decíamos, que sean innovadores, flexibles, abiertos, y incorporando explícitamente de manera amplia los fundamentos, los ejes, los retos de la política curricular y educativa. Otra de las prioridades que señalamos ahí es la alineación con el Marco Nacional de Cualificaciones. Es necesario articular el diseño de los planes de estudio con el Marco Nacional de Cualificaciones, que ya es un trabajo enorme que se hizo y que marca una ruta definitiva en cuanto a lo básico que debe tener un docente en cualquiera de estas áreas que hemos mencionado. Y luego, la búsqueda de la acreditación. Intensificar los procesos de autoevaluación y acreditación, ya que las carreras acreditadas, como señalaba anteriormente, presentan mayor congruencia con las políticas de Estado, lo cual garantiza la calidad de la oferta educativa. Creo que estos 3 aspectos son fundamentales, necesarios y son determinantes para mejorar la calidad de la formación inicial docente en el país. Muchas gracias, doña Elbety. Yo pensaría, digamos, que voy a hacerlo más desde mi opinión, ¿verdad? Que este debería ser un tema prioritario en esta coyuntura, más que estamos tan cerca de las elecciones, ¿verdad? Y que tiene un componente político tan importante, ¿verdad? Y la realidad es que en este escenario que estamos, la educación ha sido el tema menos importante, ¿verdad? Se está hablando de seguridad, se está hablando de economía, ¿verdad? Se está hablando, más importante es cuánto cuesta el dólar que cuántos estudiantes estamos graduando, ¿verdad? Y en qué condiciones. A mí, digamos, lo que me queda acá, doña Elbety, y creo que es como el aporte que usted hace, ¿verdad? En esta investigación muy robusta, ¿verdad? Yo invito a todo el mundo a revisar el informe o leer el artículo que sale de esta investigación, es que somos muy buenos como sociedad y como país, como para construir cosas que en el papel se ven muy bien, ¿verdad? Usted lo acaba de decir, tenemos el Marco Nacional de Cualificaciones, tenemos el sistema de acreditación, tenemos el CONARE, tenemos el CONESUB, ¿verdad? Pero en el momento de implementar estas ideas maravillosas que tenemos, ¿verdad? Nos quedamos cortos. Y los mismos operadores políticos, estatales, ¿verdad? Que deberían garantizar que eso se realice, también se quedan cortos, ¿verdad? Entonces termina siendo un poco como el meme de Spider-Man, que tiene un montón de años de andar por ahí, que todos están señalando, ¿verdad? Porque son como lo mismo, ¿verdad? Es como que hay responsabilidades compartidas. Y acá quizá lo más relevante, doña Elbety, es que usted llega y nos presenta una realidad polémica, que es los resultados que tenemos en educación tienen que ver muchísimo con la formación, ¿verdad? De los docentes, y no necesariamente estamos garantizando la formación de estos docentes. Entonces quedamos en un bucle, ¿verdad? Quedamos en un bucle que la universidad es responsable, las universidades son responsables, los entes reguladores, los políticos, etc. Yo diría, ¿verdad? Que el futuro, en el tanto esto no sea un tema que adquiera la relevancia que tiene que tener, nos puede ir peor, ¿verdad? O sea, es como
Costa Rica se ha caracterizado por su igualdad, a pesar de que ahora somos el país más desigual de América, cuando fuimos en algún momento el más igualitario. La calidad de su educación, ¿verdad? Y ahorita más bien los resultados nos llevan a otro lado. Entonces, doña Albete, es agradecerle realmente esta evidencia irrefutable, ¿verdad? Que hay una correlación en la necesidad de pensar como país cómo estamos formando a los que forman el futuro, esencialmente, ¿verdad? Entonces eso, agradecerle, doña Albetia, y espero y esperamos que no sea la última vez, ¿verdad? Por dicha es la segunda vez que está acá, y volver a hablar y ojalá en otro espacio profundizar sobre este tema tan interesante. Con mucho gusto, de verdad que es un placer y es una responsabilidad discutir este tema tan importante de la formación docente, que realmente nos presenta muchos retos a las universidades, a la sociedad costarricense, al Ministerio de Educación Pública. Muchas gracias.